Hola, ¿qué tal? Em, Nuevamente quiero compartirte una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Esta palabra nació en la madrugada de este día. Realmente es curioso porque unos días antes un amigo en un chat me estaba preguntando acerca de este pasaje de la Biblia que vamos a comentar. Más bien me sea un comentario, pero interpretado de otra manera, interpretado de una manera más excluyente o misteriosa acerca de esa región y acerca de las prácticas idólatras que se hacían. No obstante, yo no quise abundar porque la connotación que tenía la conversación no era orientada a que se aprendiera o a predicar el Evangelio. Así es que omití explicarle o decirle algunas cosas, pero realmente el Espíritu de Dios es bueno, ¿verdad? Y me ha puesto a que predique realmente esta porción o que la explique. Y yo sé que él la va a leer o va a ver el video y quizás va a cumplir su cometido de la interrogante que él haya tenido acerca de esta porción. Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, Evangelio de San Mateo. Vamos a ir al capítulo 15 y vamos a leer del 21 al 28. Este pasaje de la Biblia, ¿verdad? Se conoce como la fe de la mujer cananea o se conoce como la fe de la mujer sirofenicia, y es uno de los pasajes más impactantes de la Biblia acerca de la salvación, cómo se puede extender a las personas, ¿verdad?, que realmente tengan fe en nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciéndole: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Hay tantas cosas que rescatar de este pasaje. Me llama la atención que esta mujer, ¿cómo se habrá dado cuenta de Jesús? ¿Cómo habrá llegado a tener fe en él? Probablemente ya habría escuchado a Bartimeo, que había recibido su cura, ¿verdad? Su sanidad en sus ojos, había recobrado la vista después de ser ciego. Pienso en ello porque utiliza las mismas frases. Ella le llama Hijo de David, que tenga misericordia, y le pide que haga el milagro. Entonces, ¿qué habrá sucedido primero? ¿Cómo habrá corrido la noticia de Bartimeo? ¿Cómo sabía ella que se estaba cumpliendo la profecía acerca del descendiente de David, del linaje divino?
el pacto que había hecho Jehová con Israel, que siempre iba a existir un rey de Israel del linaje de David. Esta mujer hace esa manifestación de fe al principio y dice una verdad. No obstante, no bastó eso. Jesús guarda silencio cuando ella le pide el favor. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Mucha gente interpreta de una manera equívoca, errónea, las palabras de Jesús. Pero déjame decirte en esta oportunidad que no es así. Dios no excluye, Dios no rechaza, sino que a veces Dios tiene un orden divino que nosotros no podemos entender. Primero tenía que cumplirse la palabra para con el pueblo escogido. Si ustedes recuerdan, esto de llamarle las ovejas perdidas u ovejas descarriadas se cita ya en el libro de Jeremías 50. Creo que en el versículo específicamente en el 6 habla que Israel es como la oveja descarriada. Jesús mismo hace una parábola acerca de la oveja descarriada y del pastor que deja las 99 y va en busca de la oveja descarriada. Entonces, dentro del propósito de Dios, cuando está empezando el ministerio del Evangelio del Señor Jesucristo, Él reúne a los 12. Y allá por Mateo 10, también Él les está diciendo, cuando les encarga de que vayan a predicar, ¿verdad?, el Evangelio, les dice que no vayan donde los gentiles, que no vayan donde los samaritanos. Los cananeos o sirofenicios eran gentiles, sino que les dice que la misión está primero en la casa de Israel. Y de lo que reciben por gracia tienen que dar. Entonces vemos un orden divino. Primero Dios viene y busca salvar su pueblo, al pueblo que está siendo descarriado por sus propios líderes religiosos, como lo son los israelitas. Si ustedes leen ahí Jeremías 50, se van a dar cuenta cómo los sumos sacerdotes habían descarriado el pueblo. Y Jesús viene, ¿verdad?, a renovar todo ese sacerdocio, y se implementa la salvación por gracia, por fe, ya no por obras, las obras de la ley y los sacrificios que se hacían de animales. Entonces, Siria o Fenicia, que esa parte de arriba donde Jesús vivía, que era Galilea, donde está el mar de Galilea, casi nunca se consideró como parte propia de Israel. No obstante, habían judíos en esa zona. Y si ustedes se ubican en el mapa geográficamente, Galilea está arriba, casi está cerca de los puertos de Tiro y de Sidón, que hoy pertenecen al Líbano, cerca de Beirut. Y toda esa costa, ¿verdad?, se le ha llamado como Canaán, y ahí se llamaba Canaán de Galilea. Pero esa zona era estrictamente pagana, porque los cananeos tenían una mezcla de culto a los dioses babilónicos y a algunos dioses egipcios. Ahí se adoraba incluso al papá de Baal, no solo a Baal, que se menciona tanto en la Biblia, sino que se menciona que Baal era hijo de él. Entonces estas deidades eran representadas como un toro. De hecho, Samaria había retomado los cultos de los cananeos, ¿verdad?, y se habían desviado de la verdadera religión que les había instaurado Moisés a través de la ley y de los textos rabínicos o de la cultura rabínica que se había conformado a través de los años. No obstante, Jesús les dice, no vayan donde ellos por el momento, porque la salvación es extensiva para todos, pero estaban tan sumidos en la idolatría que no era idóneo, no era estratégico empezar por esos pueblos paganos, porque no iban a reconocer realmente al Hijo de Dios. Con que le costó a Israel, a Judá, reconocer
que era alguien enviado del cielo, hubo confusión y hasta la fecha ellos no consideran de que sea el Mesías, Jesús mucho más iba a costar en estas religiones paganas que adoraban a Astarot, a Istar, a Baal, hacían sacrificios de animales también, y algunos dicen que hasta sacrificios humanos, pero no está muy comprobado de que realmente sacrificaran humanos actualmente en esa región, pero sí en la Biblia se menciona de que los samaritanos o la región de Samaria instauró ese culto a Baal y sacrificaron a sus hijos y los pasaron por fuego, es decir, que quemaban a sus hijos, y a Jehová le molestó mucho eso y por eso envió su juicio. Veamos las prioridades. Hoy puede ser tu prioridad para Jesús. Dios no desecha a los pecadores, porque más adelante vamos a ver cómo Jesús va donde la mujer samaritana y le pide agua del pozo, y toda la salvación llega a esa región. Cuando la mujer es descubierta, ¿verdad?, de su vida pecaminosa y el Señor le perdona los pecados, ella sale corriendo a predicar y muchos creyeron en él y se quedaron unos días en esa región. También se menciona a los samaritanos, ¿verdad?, en la parábola del buen samaritano, que a pesar de ser discriminados por los judíos, ¿verdad?, Jesús podía ver de que eran también seres humanos, que tenían sentimientos, que tenían corazón, pero estratégicamente el Señor estaba enviado a cambiar la religión que se daba en Jerusalén, a reformar todo el sacerdocio que se daba en la región de Israel, en Jerusalén. Entonces hay que recordar un poco de que las 12 tribus o los 12 reinos se dividieron. Se quedaron 10 tribus en el norte y 2 tribus en el sur, Judá y Benjamín. Entonces la parte norte se volvió totalmente idólatra, se volvieron a los dioses cananeos, porque ese reino instauró el culto a Baal e hicieron edificar imágenes que adoraban, ¿verdad? Y también se adoraba a Istar, que era una especie de culto de prostitución, que las mujeres se prostituían y recaudaban dinero para el templo de Istar. Entonces era un culto totalmente pagano y deplorable. Y Jesús empezó prácticamente por lo más sano y por lo que era enviado por el pueblo escogido de Dios. Y por eso es que empezó ahí a predicarse. No obstante, vemos aquí que Él hace una excepción al ver la fe enorme en esta mujer. Y muchos critican cómo el Señor le dijo, la llamó perra. No, Él la provocó en un sentido positivo. Es decir, que le inquirió, le preguntó algo para explorar su ser, su sentir. Tal vez no solo estaba repitiendo ella lo que había escuchado, sino que el Señor quería conocer su corazón, si realmente tenía fe de que Él era un enviado de Dios y podía hacer el milagro. Entonces, en lugar de ver la forma negativa de esa frase, hay que verle el efecto que provocó en la mujer. Y cuando se le dijo que no estaba bien dar el pan de vida o la palabra o la salvación a los que no eran de la casa de Israel, ella dijo, pero aún las migajas caen de la mesa de sus amos para alimentar a los perrillos. Ahí Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, y le concedió el milagro de liberar y de sanar a su hija desde aquella hora. ¿Qué quiere decir esto aplicado a nuestra vida real? No importa el pecado en el que tú te encuentres, las prácticas que has cometido o has estado realizando hasta este momento. Si realmente te arrepientes y crees en Jesús como el Hijo de Dios y que tiene el poder de salvarte y limpiar pecados,
Él puede liberarte, porque realmente el pecado esclaviza, el pecado es progresivo y solo la palabra de Él puede liberarnos, solo el pan de Él puede liberarnos. Y por la gloria de Dios, por la misericordia de Él, la salvación fue hacia los gentiles en un momento determinado. Ya cuando el Señor ya no estaba en la tierra, en su cuerpo, como vimos en un video anterior, la salvación se extendió a todo el mundo. Se extendió a los romanos, se extendió a los gentiles. Y si se extendió a los gentiles, se extendió a nosotros. Porque ellos no quisieron, ni quieren todavía reconocer de que Jesús es el Mesías, es el Salvador. Pero nosotros sí lo reconocemos, sí lo consideramos que es el Hijo de Dios y que es el Salvador del mundo. Y que su sacrificio en la cruz sirvió para salvación de los pecados de la humanidad. Por lo tanto, es una invitación nuevamente a que si tú estás un poco desconcertado o te crees que no vas a ser salvo, que el Señor no puede escucharte, porque te da vergüenza, porque el pecado te avergüenza y porque se nos ha enseñado que el pecado aleja de Dios, pero realmente si el que estuviera lleno de pecados no pudiera accesar a Dios, el evangelio sería mentira, porque Jesús compartió con los pecadores, abrazaba a las prostitutas, comía con los recaudadores de impuestos del Imperio Romano, que eran tan odiados por el pueblo porque eran opresores de su pueblo, era el pueblo oprimiendo al pueblo. No obstante, Él estuvo con los pecadores, Él estuvo con los enfermos, Él estuvo cerca abrazándolos, haciendo milagros, predicando su evangelio, su palabra, trayendo amor y salvación a este mundo. Por lo tanto, que hayamos cometido pecados no nos desecha delante del Señor si venimos con un corazón constrito y humillado. Precisamente la humillación de la mujer es la que le llevó a obtener el beneficio, el favor de Dios, el milagro para con su hija. Y yo te digo, tal vez no sea por ti, pero como esta mujer, ella lo hizo por amor a su hija y se humilló. Y los que somos padres sabemos que por los hijos podemos hacer muchas cosas: humillarnos, soportar que nos maltraten, realizar trabajos a veces denigrantes, que nos humillen en los trabajos porque tenemos que llevar la comida a la casa. Así estaba esta mujer en esa situación. No le importó y se humilló y dijo: realmente, aún de lo poco que se tiene para los elegidos, algo puede haber para mí en esta vida. Así puede haber para ti algo en esta ocasión. Por eso yo voy a pedirte de que si tú estás sintiendo en tu corazón reconocer a Jesús como Salvador personal, puedes hacer una oración. Y solo basta que tú lo reconozcas en espíritu y en verdad de que es el Hijo de Dios, que le pidas perdón por tus pecados y que le reconoces como Hijo de Dios y le pides que venga a morar en tu corazón por medio del Espíritu Santo. Y Él te va a perdonar y vas a ver cómo tu vida va a empezar a cambiar. No es para hacerse millonario, para hacerse rico, sino que es para obtener la salvación y el pecado. Ese es el hecho importante que tenemos que destacar en esta ocasión: la fe, la gran fe de aquella mujer que la llevó a cualquiera en su lugar a haber dicho: bueno, no me lo hagas, pues, ¿y qué? Yo no soy perra o no soy perro para que me trates así, o qué inhumano eres, qué maltratador, qué ásperas tus palabras. No, hay que ver que Jesús nos prueba también. Jesús nos llama, pero después viene el perdón. Él solo quiere que reconozcamos nuestra condición. Y ella estaba reconociendo su condición de pecadora. Ese pueblo era totalmente pagano y de alguna forma fue exterminado, fue
mermado en alguna de sus prácticas, utilizando al pueblo de Israel como instrumento por parte de Dios cuando lo colmaron en su ira, porque si ustedes investigan, Canaán, todas las religiones paganas eran tremendas, tenían unos cultos bastante inaceptables y al Señor no le agradaba eso porque pervierten al ser humano, pervierten el corazón, toda esa pornografía, todo ese maltrato, ¿verdad?, a los animales o incluso a los hombres. El Señor no lo permite porque es su creación, Él no lo va a avalar. Él tiene un propósito y el rito del sacrificio de animales tenía un orden en Israel totalmente distinto al que hacían las culturas paganas. Entonces, puedes investigar más de lo que yo te estoy diciendo en esta ocasión, pero el punto principal es que no importa si eres cananeo, si eres gentil, si eres de alguna de esas regiones que te consideres pagano, pecador. Si tú reconoces tu pecado, el Señor va a estar ahí para perdonártelo. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.